Hola jóvenes, buen día. Buenos días, doctora. Muy bien, veo que ya estamos todos dentro. Voy solo a hacerles un comentario en relación al listado con sus resultados del examen. No alcancé a terminar ayer, por supuesto, les ofrezco una disculpa, pero lo haremos mañana sin falta. Así que hoy pues tendremos clase completa como única actividad. Voy a compartirles la pantalla enseguida. Recuerden que el día de ayer estamos revisando
la organización molecular de los filamentos de proteínas contráctiles. Ayer alcanzamos a revisar los filamentos gruesos de miosina, ¿verdad? Viendo estas figuras que tenemos aquí, vimos las zonas funcionales, vimos los productos de la hidrólisis y también decíamos cómo está cada filamento como conclusión constituido por un número al menos de 200 moléculas de esta miosina 2. Y entonces vamos ahora a recordar o a revisar la estructura molecular, la organización molecular de los filamentos delgados. Y aquí también imagino que para la mayoría de todos ustedes es un repaso, ¿verdad? Porque quizá lo vieron en el curso de bioquímica el año pasado y quizá también en histología vieron algo de esto. Aquí, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, dijéramos, como conocimiento básico para poder pasar al siguiente punto? Recuerden que aquí estamos en el tema 2.2.1 y que en el 2.2.2 vamos a estudiar el mecanismo en sí molecular de la contracción. Y entonces lo que necesitamos es recordar que los filamentos delgados, a diferencia de los gruesos, aquí están constituidos por 3 diferentes proteínas contráctiles. Y tenemos que la más abundante, porque es la que forma la mayor parte del cuerpo de los filamentos delgados, por supuesto, es la actina, ¿verdad? Actina que se presenta de 2 maneras en los filamentos. Primero, como una proteína globular, y por eso se le llama, ¿verdad? Actina G. Es un monómero. En la figura que nos dan los libros, como la que vemos en la pantalla, cada esfera es una actina globular y entonces se representa solo con la inicial G. Para constituir el filamento delgado, estos monómeros de actina G tienen que polimerizarse y entonces formar los 2 filamentos de actinas G. Y entonces cuando constituyen esos filamentos, pues le llamamos actina F, que es la inicial, filamentosa, ¿sí? Aquí también lo que observamos de estas 2 tiras es que la manera como se disponen para constituir el filamento delgado, tal y como la figura lo representa bien, es nuevamente como lo hicieron las cadenas pesadas de la molécula de miosina, se enrollan en espiral, ¿verdad? De manera helicoidal. Y entonces tenemos ya lo que es el cuerpo mayor del filamento delgado, ¿sí? Una cosa más que está representada en la figura es que cada actina globular, cada actina G, en la figura fíjense cómo tiene una zona coloreada de amarillo, es decir, de un color distinto al del resto de cada círculo. Y eso es porque cada actina G tiene un sitio activo que vamos a recordar, ¿verdad? Porque eso lo vimos cuando vimos la miosina, que precisamente en ese sitio activo es donde se va a unir cada actina G con una cabeza de miosina. Esto ocurrirá para la contracción muscular, porque por supuesto si el músculo está en estado basal, en reposo, está relajado. Y entonces, estando relajado, la figura está muy bien realizada. Vamos a pasar a las otras 2 proteínas y vamos a ver, ¿verdad?, cómo se disponen esas proteínas y qué sucede con esos sitios activos de las actinas G cuando el músculo está relajado. Entonces, vamos a ver quién nos quiere explicar, ¿verdad?, quién nos quiere referir. ¿Cuál es la posición de la tropomiosina? Arturo, levantaste la mano. ¿Sí, Arturo? Doctora, sí. Bueno, la tropomiosina se va a encontrar enrollada en los filamentos de actina y por lo tanto va a estar bloqueando los sitios activos de la actina, los que mencionaba. Y luego también entra el complejo troponina,
Ahí lo dejamos, Arturo, para darle oportunidad a otro de tus compañeros. Lo que nos dijiste, esa es la verdad. Tengo la mano alzada de Jailene, ¿verdad? Ahorita te voy a dar la voz, simplemente para puntualizar lo que nos dijo Arturo, ¿verdad? De que la tropomiosina, a diferencia de la actina G, no es una proteína globular. La tropomiosina, el esquema está bien hecho, es una proteína filamentosa y de hecho es un dímero. Eso quiere decir que tiene dos cadenas polipeptídicas que también se enrollan en espiral. El esquema está bien hecho. Y como lo puntualizó Arturo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si el músculo está relajado, estado basal, estado de reposo, entonces esa proteína, la tropomiosina, esa proteína filamentosa, se mantiene cubriendo los sitios activos. De hecho, ¿verdad? Algunos libros que les gusta manejar mucho las cifras, ¿verdad? Los números, hasta nos dicen cuántos sitios activos de cuántas actinas G alcanza a cubrir cada filamento de tropomiosina. Yo no sé si alguien de ustedes nos pueda dar esa cifra. A lo mejor la vieron en bioquímica. Bueno, es ahora sí que un dato, ¿verdad? Volvemos a repetir, ¿verdad? De conocer más. Si alguien la encuentra, ¿verdad? Pues mañana nos la comparte, ¿verdad? Es una proteína filamentosa. Entonces, no hay una tropomiosina por cada actina, ¿sí? Claro que no, ¿verdad? En el esquema está representado. Es una proteína filamentosa de doble cadena, un dímero enrollado y, ¿verdad? Se mantiene cubriendo los sitios activos para impedir, ¿verdad?, que las cabezas de miosina se unan a las actinas cuando el músculo está relajado, por supuesto. ¿Quién mantiene a la tropomiosina en ese sitio? Eso nos lo va a contestar quien nos pueda comentar, y creo que ya le había dado la voz a quién. ¿Quién levantó la mano hace rato? Jailene. ¿Nos puedes hablar sobre la troponina, Jailene? Sí, doctora. Bueno, la troponina va a consistir en un complejo de 3 subunidades que van a estar compuestas por la subunidad C, la cual se va a unir al calcio, la subunidad T, que se va a unir a la tropomiosina, y la subunidad I, que va a ser una subunidad inhibidora. Y cuando en la subunidad C se una al calcio, que puede unirse hasta 4 moléculas de calcio, va a formar ahí el complejo troponina-tropomiosina para que se movilice la tropomiosina hacia los surcos entre la actina filamentosa y queden libres los sitios activos de las actinas globulares. Así es, Jailene, así es, ¿verdad? Ahora, el dibujo ahí sí no le salió muy bien, ¿verdad? Al dibujante de Gannon, estas son figuras de Gannon, no le salió muy bien, ¿verdad? Pero lo que tú acabas de describir, eso es, dijéramos, la composición molecular de esta proteína. Es globular, la troponina, ¿verdad? Pero a diferencia de la actina G, que es un monómero, esta es un trímero. Eso quiere decir lo que tú dijiste, tiene 3 subunidades. A las subunidades se les da ese nombre, ¿verdad? Una letra. Y una letra que indica, pues orienta o indica cuál es la función. La I es inhibidora y esa es una subunidad que está adherida normalmente a una actina G. La T, que se llama como las iniciales de la dinamita, TNT, ¿verdad? Es una T mayúscula, una N minúscula y una T mayúscula. Esa es la forma de representarla. La TNT, que es la subunidad T de la troponina, esa se une a la tropomiosina, ¿sí? Y finalmente la TN, otra vez T mayúscula, N minúscula, C mayúscula. Esa es la nomenclatura. La TNC es la subunidad que fija el calcio y tiene 4 sitios, como tú lo mencionas, para fijar 4 iones de calcio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que terminar de analizar de esta? Que la troponina, el esquema más o menos trata de representarlo, se encuentra en los extremos donde termina y empieza otro filamento de tropomiosina.
Y entonces, la troponina con la tropomiosina, libre de calcio, eso significa que no tenga fijado calcio, constituyen un complejo que se le ha dado el nombre de complejo inhibidor de la contracción. Al complejo troponina, o sea, complejo TN-TM. Entonces, troponina, tropomiosina, pero lo representamos con sus iniciales. T mayúscula, N minúscula. T mayúscula de tropomiosina, M minúscula, constituyen un complejo funcional. Y es un complejo con efecto inhibidor. Es un complejo inhibidor. ¿Cuándo cumple esa función inhibidora? Cuando la troponina no tiene calcio. Y entonces, ¿por qué se dice que es un complejo inhibidor de la contracción? Porque si la troponina no tiene calcio, entonces la troponina es la que mantiene a la tropomiosina en esa posición de cubrir los sitios activos. La tropomiosina es la que mueve, perdón, la troponina es la que mueve a la tropomiosina. Si no tiene calcio, la va a mantener cubriendo los sitios activos, como más o menos lo representa la figura. Cuando el músculo se va a contraer y la troponina C tiene que fijar el calcio, entonces la misma troponina con calcio mueve de alguna manera mueve a la tropomiosina. Algunos autores dicen la desliza al surco que forman las dos actinas F, o sea, los dos filamentos de actina. El caso es, jóvenes, que se descubren los sitios activos. Y esa es la situación que vamos a de nuevo a retomar, pero ya, ¿verdad? En el siguiente tema, en el 222, que es el mecanismo molecular de la contracción, ¿sí? Bueno, ¿qué nos quedó aquí pendiente? Pues solo, ¿verdad? De alguna manera ese dato, dijéramos, de precisión, de saber cuántas actinas G cada molécula de miosina puede cubrir sus sitios activos. Brenda, levantaste la mano. Ah, sí, doctora, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ya estuve investigando eso de cuántos sitios activos cubre la tropomiosina y son 7. Ajá. 7 sitios activos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, ya nos diste la información, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a un último punto de lo que es no la organización molecular en sí solo de los filamentos gruesos y delgados, sino el hecho de que hay otras proteínas que tienen función estructural. Función estructural quiere decir que fijan, que dan estabilidad a los filamentos gruesos y delgados. Y entonces, miren, desde la figura esta que estábamos viendo de la organización de los filamentos delgados, vean cómo ahí en el centro del filamento delgado aparece esa proteína, la nebulina, ¿sí? ¿Alguien nos quiere comentar algo de la nebulina? Si es que ya la conocían, ¿qué saben de ella? Ah, Alfredo, levantaste la mano. Sí, la nebulina es una proteína que se encarga de darle estabilidad a la actina F. A los filamentos de actina. Y eso tiene razón. De hecho, miren esta figura ahora. O sea, lo hemos dicho, las figuras pueden cambiar, el conocimiento no. Y entonces vean ahora esta diferente figura que es ahora de Gannon, perdón, sí, este es de Linda Costanzo. Ay, ya me confundí. Creo que esta es de Linda Costanzo y esta es de Gannon. Y entonces vean, jóvenes, cómo los filamentos delgados, que están representados las dos actinas F, ¿verdad? Por los círculos en color rojo o rosado. En el centro presentan así como que una línea de color gris o azul pálido. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está lo que nos acaba de comentar hace rato Alfredo, en el sentido de que la nebulina
Es una proteína que se encuentra en el centro y que ayuda a que el filamento esté estable y alineado. Es que nada más imagínense, jóvenes, tiene que haber estas proteínas. Valeria, ahorita te doy, además, ahorita en unos instantes te doy el micrófono. Tiene que haber proteínas estructurales, jóvenes, porque imagínense, los filamentos delgados, por un lado sí están adheridos a los discos Z, por un extremo, pero el otro está libre. Entonces, imagínense que no tuviera una proteína con función estructural, pues a lo mejor estarían ahí bailando, ¿verdad? Desplazándose, moviéndose, inestables, pues. Imagínense los filamentos gruesos, peor aún, porque los filamentos gruesos directamente no están unidos a los discos Z, ¿verdad? Tienen otra proteína estructural, que esa, ¿verdad? Pues ya la conocemos y ya la ven ustedes ahí, la titina, ¿sí? Y finalmente la línea M, que también es una estructura de estabilidad a los filamentos gruesos. Entonces vamos a ver quién había levantado la mano, que ahorita le dije que ahorita le daba la voz. Valeria, ajá, Valeria. A ver, ¿qué nos quieres comentar, Valeria? Nada más completar lo que dijo mi compañero Alfredo, que Ajá. yo leí que es una proteína que va a ser muy grande, le llaman como proteína gigante, porque va a abarcar desde la línea Z hasta el extremo de los filamentos de actina, los que están libres. Así es. Y también se va a unir hasta 200 monómeros de actina. Fíjense, esta nebulina junto con la titina son de las proteínas más grandes que hay en su tamaño, en su peso molecular. De hecho, la titina pues es la que tiene el primer número. Gracias, Valeria, porque así es. O sea, la nebulina no es una proteína que solo se encuentre en el extremo del filamento delgado y la une a los discos Z. No, la nebulina fija, ayuda a que ese filamento delgado, ¿verdad?, tenga todo ese soporte estructural del disco Z al extremo libre, así como Valeria lo comentó. De hecho, jóvenes, yo no sé si ustedes ahí en el filamento delgado, en los filamentos delgados, recuerden que sí hay otra proteína que solo se encuentra ahí, ¿verdad? Dándole soporte estructural a los filamentos delgados hacia los discos Z. Esa sí no se extiende a lo largo del filamento. No sé si recuerden cuál es. A ver, levantó la mano, ay, a ver, tengo 4. Karen. Karen, ¿quieres contestar? A lo mejor no me estás oyendo. ¿Sí me están oyendo? Tengo la mano levantada de Chirel. Sí, doctora. Yo quería mencionar, bueno, hay muchas proteínas que mantienen la posición de la línea Z, pero podríamos mencionar a la alfa-actinina, por ejemplo, o la adefina. Exactamente, Chirel. Entonces anotamos, ¿verdad? Que otra proteína estructural para fijar, darle fuerza estructural a los filamentos delgados hacia los discos Z nada más, no hacia el extremo libre, es la actinina alfa o alfa-actinina, ¿verdad? Esa es otra también importante. Finalmente, vamos ahora a los filamentos gruesos. ¿Quién nos quiere comentar algo sobre la titina? Habían alzado la mano ya anteriormente, no sé si, a ver, tengo la mano de Julio. Ajá, sí, pues las moléculas de titina son las que mantienen en su lugar a los filamentos de miosina y actina. La titina mantiene en su lugar a los filamentos de miosina y actina. Ajá, y es mucho más la importancia que tiene para los primeros, porque como vemos, ¿verdad? Los filamentos gruesos, ya habíamos comentado, no tienen ningún extremo fijado al disco Z. Y entonces esta proteína, que es enorme, enorme, si recuerdan, los libros nos dicen peso molecular. ¿Alguien puede contestarnos? A ver, Miguel. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la información?
Me parece que son 2500 kilodaltons. 2500, eso quiere decir que si le quitamos el kilo, es un peso molecular, ¿verdad? De 2,5 millones. Y algunos autores dicen que hasta 3 millones o más. Es enorme esa proteína, ¿verdad? Muy bien, Miguel. Jailene, escuchamos lo que tengas que comentarnos. Bueno, solo para completar, el hecho de que la titina pues va a impedir un estiramiento excesivo del sarcómero debido a que va a desarrollar una fuerza de recuperación pasiva. Y eso es correcto porque esa es la función. Esa es la función, ¿verdad? Porque acuérdense que en la actividad muscular, tanto la sarcómera se acorta, ¿verdad? Como también se puede estirar. Y entonces esa función que acaba de comentar Jailene es fundamental. A ver, Luis Octavio, levantaste la mano. Sí, pero bueno, yo iba a comentar lo mismo, de que la literatura describe que su función es de resorte y Ajá, también en la relatación que va a generar la tensión pasiva, que así era es. para la extensión elástica del sarcómero como tal, pero pues ya fue lo que comentó la compañera. Es correcto, así como lo comentas con esa expresión de la tensión pasiva, así es, Luis Octavio. Entonces son funciones muy importantes. A ver, jóvenes, nos faltaría la línea M. ¿Alguien nos puede comentar de alguna proteína que conozca que se encuentre? Mesli, levantaste la mano. Sí, podemos encontrar miomesina, Ajá. proteína M y también oscurina. Ok, entonces, ¿nos las vuelves a repetir para tomarlas en cuenta, Mesli? Sí, es miomesina, proteína M y oscurina. Ok. ¿Alguien conoce alguna otra proteína de la línea M? Tengo levantada la mano de Karen. Sí, doctora. También falta la creatinina fosfatasa muscular. Es la única que falta. Ok, ¿verdad? Que eso es importantísimo, jóvenes, la presencia de esa proteína, ¿verdad? Porque inclusive acuérdense que al ser una creatinina fosfatasa, eso va a tener que ver, ¿verdad? Con la producción o la resíntesis del ATP. Y vamos a verlo eso en el tema 2.4. No sé si alguien había levantado la mano queriendo comentar alguna otra cosa. Ya se me borró. No sé. Bueno, pues anotamos esas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, miren, jóvenes. Aquí al menos, ¿verdad? Bueno, pues esta es como que un resumen de lo que acabamos de ver. La titina, ya con las características que vimos, ¿verdad? Proteína enorme, dice ahí gran tamaño, muy abundante, y que precisamente, ¿verdad? Esta proteína la encontramos inclusive atravesando también parte del filamento grueso. La miomesina, que acaba de decirnos Mesli, ¿verdad? Que forma la línea M y que le da estabilidad central a los filamentos que están adyacentes entre sí. La nebulina, que ya la vimos, ¿verdad? En cuanto a esa fuerza y alineación del filamento delgado y que lo ancla, ¿verdad? Es decir, lo fija junto con la actinina alfa a los discos Z. Y miren la de abajo, jóvenes, la de abajo. La de abajo es una proteína fundamental. Y esa de abajo está puesta ahí porque es una aplicación clínica. Si ustedes leen en la mayoría de los libros como aplicación clínica en este tema de músculo esquelético, vienen algunas enfermedades, ¿verdad? Por supuesto. Y un grupo de enfermedades son las enfermedades genéticas, que son producidas por alteraciones, ¿verdad? A nivel de la expresión de alguno de estos genes. En este caso, el grupo de enfermedades que están con relación a las proteínas estructurales son las enfermedades que en común denominador se llaman distrofias. Eso lo trae el libro de Guyton, también Gannon trae un recuadro, Linda Costanzo también lo comenta, porque es un ejemplo clásico. Las distrofias son un grupo de enfermedades que se transmiten, ¿verdad?, de forma hereditaria, y son enfermedades que se transmiten a través de una alteración, de una mutación
en el gen que codifica para una proteína que así se le llama, distrofina. Por eso las enfermedades se llaman distrofias. Y claro que hay varios tipos, unas extraordinariamente raras, y la más común es la que describió Duchenne, y así se llama, Duchenne, distrofia de Duchenne. Y entonces, fíjense lo que está puesto ahí de la distrofina. Dice, une, los filamentos finos son los delgados, los de actina, de la sarcómera, del sarcómero, a las proteínas integrales de la membrana. A las proteínas de la membrana, las proteínas estructurales, integrales. Acuérdense que una función de las integrales, ¿verdad?, es tener fuerza estructural, darle fuerza estructural a la membrana. ¿Sí? Entonces, la distrofina, esa es su función. Es una proteína que enlaza, une los filamentos delgados con un complejo estructural del sarcolema, ¿sí? Y aparte, a través de ese complejo, ¿verdad?, le da también fuerza estructural al miocito, o sea, toda la fibra muscular, con las fibras que están en el lado, en la matriz extracelular. ¿Dónde vemos eso? Yo no sé si algo de esto vieron en bioquímica. Aquí lo estamos tomando como nuestra aplicación clínica. Miren, jóvenes, miren, la figura grande que se ve abajo es exactamente igual que la chiquita. Son dos autores diferentes. La grande la pueden ver en Gano, que es uno de nuestros libros de consulta. ¿Y qué me está diciendo aquí la explicación? Me está diciendo que son proteínas de anclaje del sarcómero. Y entonces nos dicen, ¿verdad? Hay una red que se llama de desmina, porque esto es muy complejo, no es tan sencillo. No podemos detenernos porque pues no es en sí llegar a un nivel de, dijéramos, precisión cabal. No tenemos lamentablemente tiempo para eso, pero seguramente, ¿verdad? Ustedes lo van a ver cuando vayan en quinto año en su curso de traumatología, porque ahí ven enfermedades musculares, ¿sí? Y luego fíjense el segundo, anclaje a la membrana. Y ese, ¿verdad?, nos debe de llamar la atención, porque ahí está la distrofina. Dice anclaje a la membrana y miren lo que les dije al final. Y a la matriz extracelular. La matriz, la lámina basal que está por fuera, ¿verdad?, de las células. Y miren nada más el dibujo. No son dibujos exactamente iguales, pero son equivalentes. Fíjense en el chiquito, el de arriba, ¿sí? Y verán cómo la distrofina está representada por esa proteína de triple hélice. Y miren cómo en los extremos, jóvenes, los extremos amino, ¿verdad?, terminal, de ambos lados, esas pequeñas líneas que se ven oscuras como color café son los filamentos de actina. Por eso la explicación que veíamos aquí es correcta. Dice, une los filamentos finos, los filamentos de actina. ¿A dónde las une? Al sarcolema. Pues claro que sí, porque miren, el complejo, ¿verdad?, estructural del sarcolema, ese sí está bastante complejo. Fíjense nada más, aquí en la figura grande, que están los nombres completos en la de Gano, ¿sí? En la chiquita está con sus iniciales, pero vean, ¿verdad?, que ese complejo que se llama sarcoglucano, es un tetrámero, ¿verdad? Y acá está arriba, mira, véanlo, ahí están. Está sarcoglucano alfa, beta, gamma y delta. Y luego está ahí a la derecha, ¿verdad? Está un sarcospano, un distroglucano beta, y luego miren arriba, distroglucano alfa. Y esa ya está por el lado extracelular de la membrana. Y vean cómo ese distroglucano, y de hecho los demás, véanlo, esas ramitas, acuérdense que es la manera de representar en bioquímica, que son radicales de glicosilación, oligosacáridos, o sea, son proteínas que están glicosiladas para que funcionen bien. Y finalmente vean el detalle, porque es lo mismo. Esa figura que está como en forma de una cruz, es la misma que está en el dibujo chico. Y aunque en el dibujo chico quizá no alcancen a ver el nombre, si la conocen saben cuál es. Y si no, en el dibujo grande está. Es la laminina 211. Y esa
proteína finalmente de este complejo de anclaje, ¿verdad? De la membrana, esta laminina es la que conecta con las proteínas de la matriz extracelular. Ahí está el punto, ¿verdad? Que une el complejo de la membrana por medio de la laminina 211. Importantísimo, ¿verdad? Cuando los pacientes, lamentablemente, los niños, ¿verdad? Adquieren esa mutación, que el gen de la distrofina se localiza en el cromosoma X, y por eso es que la distrofia de Duchenne pues se ve expresar en los hombres, porque es recesivo. Es una enfermedad que se transmite con carácter recesivo. No sé si algo de esto vieron en embriología como ejemplo. Seguramente es un ejemplo clásico que van a ver en su curso de genética el año que entra, ¿verdad? Entonces, recesivo significa que debo de tener la información, ¿verdad? En mis dos cromosomas, en el materno y el paterno. Pero recesivo, ¿verdad? Perdón, dominante, pues basta con uno. El problema es que el gen de la distrofina se encuentra en el cromosoma X, jóvenes. Y bueno, si somos mujeres, pues tenemos dos cromosomas X. Y si adquirimos el gen, pues el otro no va a tener el gen. ¿Por qué? Porque el otro X es del espermatozoide. Y entonces no tenemos el gen. Pero ¿qué pasa, verdad, si es hombre? Hay toda la posibilidad de que se exprese la enfermedad. Muchísimo se expresa en los hombres. Y es una enfermedad que causa una muerte temprana, alrededor de 30 años de vida. ¿Y qué es lo que le pasa a estos pacientes? Busquen en sus libros algunos, Gannon trae fotos, Guyton no me acuerdo, Gannon sí, y entonces van viendo cómo la masa muscular de estos pacientes se va atrofiando de una manera significativa, jóvenes. ¿Por qué? Porque como no existen estos complejos de anclaje, entonces la potencia de la contracción no es la misma, no es la misma, y entonces las fibras musculares se empiezan a atrofiar, ¿verdad? Y que se atrofien los músculos de las extremidades, pues de los brazos, de las piernas, ya no te puedes parar, no puedes caminar, no puedes utilizar tus brazos, tus manos. Pero imagínense la atrofia del diafragma, eso es mortal. O sea, los pacientes mueren por paro respiratorio, ¿sí? Entonces, esa es la aplicación clínica. Entonces, vamos a hacer un alto, nos queda 1 minuto y medio para acabar esta primera sesión. Vamos a aprovechar este minuto y medio por si alguien quiere hacer algún comentario más de esto que fue, ¿verdad? La organización molecular de los filamentos contráctiles gruesos, delgados y la participación de otras proteínas con diversas funciones en el músculo esquelético. Porque regresando, tenemos ya el mecanismo molecular de la contracción. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran preguntar. Bueno, pues en lo que nos saca este programa, que es 1 minuto, vean, cambiamos de tema, joven, ubíquenlo siempre el tema que trabajemos para que lo correlacionen con su programa. 222, teoría del deslizamiento de filamentos, es el nombre, uno, porque hay sinónimos, uno de los nombres con el que se conoce el mecanismo molecular de la contracción muscular. Es uno de los nombres. A mi parecer es el más conveniente, el más adecuado, porque me está diciendo textualmente cómo va a ocurrir el mecanismo molecular de la contracción. Me va a decir que deslizan filamentos. Yo solo tengo que haber aprendido que lo que van a deslizar son los filamentos delgados y se van a aproximar sus extremos libres si la contracción es potente, se tocan y hasta se superponen.
Muy bien, jóvenes. Veo que ya están todos. Voy a compartirles la pantalla para que terminemos con estos 15 minutos últimos de la clase. Estábamos señalando como introducción, ¿verdad?, que este mecanismo molecular de la contracción muscular se conoce con varios nombres y que les decía yo que desde mi punto de vista el más conveniente o el más oportuno, ¿verdad?, acertado, es porque me está diciendo que para que el músculo se contraiga deben de deslizarse los filamentos. Si hay gruesos y delgados, pues yo ya tuve que estudiar que los que se deslizan son los delgados. ¿Y se deslizan en qué dirección? Se deslizan hacia el centro de la sarcómera, hacia donde están, ¿verdad?, la zona H y la línea M, hacia ahí. Los de un lado pues se van a deslizar en una dirección y los del otro lado, los filamentos delgados, en dirección contraria. Dependiendo de la intensidad de la contracción, los filamentos en sus extremos libres solo pueden aproximarse haciendo que la zona H se reduzca o pueden tocarse los extremos libres en una contracción más intensa, más potente, y entonces desaparece la zona H. Inclusive una contracción muy intensa, los extremos libres se superponen y por supuesto que desaparece la zona H. ¿Quién describe, quién propuso esa teoría? Pues Hanson y Huxley. Por eso esa teoría también se le llama así, teoría de Hanson y Huxley. Y en 1952, desde ese momento, es una teoría, sigue siendo válida hasta la actualidad, o sea, no es nueva, pero no hay otra teoría propuesta para explicar este mecanismo. Ellos ganaron el premio Nobel por eso. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los conocimientos fisiológicos que estamos estudiando, pues han sido conocimientos de una relevancia tal que han merecido premio Nobel, ¿verdad? ¿Cómo vamos a explicarlo, ese mecanismo? Bueno, antes de explicarlo, sinónimos. Hay unos sinónimos así medios curiosos, ¿verdad? Algunos autores de origen español le llaman teoría de la cremallera. Bueno, pues es una palabra que a lo mejor nosotros no le empleamos, porque una cremallera, el significado para nosotros es un cierre, como los cierres que usamos en las prendas de vestir, ¿verdad? Y entonces, nosotros decimos cierre, no decimos cremallera, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le pondrían así? Pues quizá, ¿verdad? Quizá porque se van a relacionar, se van a unir y separar los filamentos gruesos a nivel de sus cabezas de miosina con los delgados a nivel de sus actinas G. Y entonces, como el cierre, ¿verdad? Pues se juntan los dientes del cierre o también se separan, pues quizá por eso le pusieron así, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al recuadro 3, jóvenes. Al recuadro 3, ¿sí? Y vamos a ver que para que el músculo se contraiga, se necesitan dos requisitos. Si uno de ellos, o obviamente si los dos no están presentes, no hay contracción. O sea, son requisitos indispensables. Ahí tenemos el primero, ya puesto, ¿verdad? La concentración intracelular del calcio nos está señalando, ¿verdad? El recuadro debe aumentar. El signo de interrogación es porque si alguien de ustedes quiere participar, que nos diga de qué valor a qué valor. A ver, Lisette, levantaste la mano. Sí, doctora. Bueno, el calcio debe de provenir proviene del retículo sarcoplásmico que está en la fibra muscular. Y tiene que aumentar su concentración porque la concentración intracelular normal de calcio pues es de apenas de 0.001 milequivalente por litro, por litro. Entonces debe de aumentar, si no me recuerdo, eran 5 veces. O no me acuerdo decir. Ajá. Ok, bien, Lisette. Entonces, vamos a ir puntualizando de sus participaciones. Uno, ¿verdad? Nos diste también la otra mitad de la respuesta.
¿Qué tiene que ver? Cuando hablo de que el primer requisito, ahorita te doy la voz, o ¿sabes qué, Mesli? A ver, danos tu participación de una vez. Sí, había leído que era 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 del calcio intracelular. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál de esas concentraciones sería la basal, Mesli? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Muy bien, jóvenes. Miren, vamos entonces a concretar, ¿sí? A concretar. Shirel, acabo de ver que también levantaste la mano. Yo iba a mencionar que la concentración en la excitación puede ser de hasta 2 por 10 a la menos 4 molar, que es un aumento de 500 veces. Perfecto, entonces ya tenemos toda la información completa, solo hay que concretarla para todos, ¿sí? Ahí donde el primer requisito me está señalando que debe de haber un aumento en la concentración intracelular del calcio, es decir, la concentración en el citosol. Entonces, vamos a partir de la concentración basal. La concentración basal, jóvenes, ya la escuchamos en unidades directas. Generalmente, cuando hablamos de contracción, del mecanismo molecular, la mayoría de los libros nos da una concentración en moles, es decir, molar. Y precisamente esa concentración molar era la que escuchábamos hace unos minutos con sus compañeras. Nos dicen los libros menor, y utilizamos el signo de menor, esa B acostada, menor, ¿verdad? De 10 a la menos 7 M mayúscula. Que no sé qué es una concentración molar. Bueno, por Dios, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes, si no sabemos qué es molar? Yo lo que puedo hacer es, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es una concentración molar, jóvenes? Ya pasaron todo su curso de bioquímica. Puede ser que no lo recuerden. A ver, Carla. Sí, una concentración molar va a ser la molaridad expresada de los moles del soluto sobre los litros de la disolución. Y así es, ¿verdad? Así es. Es decir, una concentración molar, una solución 1 molar, es porque tiene el peso molecular de ese soluto, como lo estás mencionando, en 1 litro de solución. Y entonces, así es como se reporta en este mecanismo. Gracias, Carla, ¿verdad? Porque qué bueno que nos lo recordaste. Y entonces, fíjense, jóvenes, la mayoría de los libros, si consultamos a Linda Costanza o a Gannon o a Guyton, que son nuestros libros guía, nos dicen la concentración basal es menor de 10 a la menos 7 molar. Entonces, recuerden aquí una cuestión. Cuando un exponente, o sea, la cifra está representada de manera exponencial, no directa, no está representada de manera, dijéramos, directa, pero menor de 10 a la menos 7, jóvenes, es un punto seguido de 6 ceros y luego 1. Eso sería 1 por 10 a la menos 7 molar. Un punto, 6 ceros y un 1. Imagínense la concentración tan baja, ¿verdad? Y nos dicen también los libros, así como lo escuchábamos al final con sus compañeras, ¿hasta cuánto aumenta? Y nos dice otra vez la cifra de Guyton, hasta 2 por 10 a la menos 4. Claro, si el exponente es negativo, jóvenes, entre menor sea el número negativo de exponente, la concentración es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque si lo quieres representar ese 2 por 10 a la menos 4, es un punto, 3 ceros y luego el 2. No es 6 ceros como 10 a la menos 7. Y eso es porque, acuérdense que las matemáticas siempre nos hacen, ¿verdad? Malas pasadas. Entonces, si el exponente fuera positivo, pues claro que 10 a la 7 es mayor que 10 a la 4. Pero aquí el exponente es negativo. Y es negativo, jóvenes, porque estamos hablando del calcio intracelular. Y si a estas alturas del curso, a estas alturas de tu preparación como alumno de medicina,
todavía tienes problemas emocionales para manejar los gradientes de concentración de los iones, en este caso el calcio, oye, desde septiembre te está diciendo la maestra que lo tienes que estudiar. Entonces, ¿de quién es la culpa? O más que culpa, ¿verdad? Porque no se trata de culpas, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de cada quien. O sea, cada quien, ¿verdad? Si yo no la sé, pues yo soy responsable de mí, ¿yo por qué les voy a echar la responsabilidad a cualquiera de ustedes? Y yo voy a hacer lo mismo. Si alguien de ustedes no, a estas alturas, no sabe cuál es la concentración intracelular directa del calcio, ni la extra ni la intra, jóvenes, ahora sigue como dicen ustedes, zafo, ¿verdad? Zafo, ¿qué quiere decir? No es mi responsabilidad. Esto que sirva, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? A lo mejor chascarrillo, pero es un chascarrillo formal. Es decir, no pude contestar cuál es la concentración intracelular del calcio directa. ¿Directa? ¿Verdad? Es mi responsabilidad. Hoy mismo reviso de nuevo la concentración intracelular y extracelular del calcio. Y aquí, jóvenes, aumentan su tarea. Aumentan su tarea, porque el calcio es uno de los iones que lo vamos a ocupar todo el curso. Y por supuesto que ustedes lo van a ocupar todos los años de su carrera y toda su vida profesional. Entonces, ¿cómo van a aumentar ahí la información? Te vas a aprender la concentración en 3 diferentes unidades, porque así te lo va a reportar el laboratorio clínico. Te lo vas a aprender y anótenle a propósito de eso. En miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro, que sería lo mismo, como algunos todavía lo ponen, miligramos por ciento. Entonces, cuando a mí me reporta el laboratorio miligramos por ciento, mi interpretación son miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque el por ciento yo lo debo de interpretar, alumno de segundo año de medicina en el curso de fisiología y en todos los demás, ese por ciento es 100 mililitros de plasma. Y 100 mililitros de plasma, jóvenes, es un decilitro. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Bueno, no sé si al principio me dio tiempo, estoy abriendo un paréntesis, sí, al contenido de la clase. No sé si al principio me dio tiempo de decirles que no les pude ahorita cumplir con entregarles los resultados de los exámenes. Me está llevando más tiempo, ¿verdad? Y aparte que tengo otras también actividades también que cumplir. Pero, por supuesto, jóvenes, que desde el sábado que me puse a revisar los resultados, algunos de ustedes, y seguramente ya lo checaron, tuvieron errores al manejar la concentración de lo que me hayan preguntado, del ion que haya sido, si fue sodio, si fue potasio, calcio, el que haya sido, porque la cifra la conocieron, la unidad no. Y algunos de ustedes pusieron que eran 1000 equivalentes por decilitro. Y es una pena. Es una pena, jóvenes, porque les vuelvo a repetir, a estas alturas ponte una cruz en tu apunte, decir, aquí me equivoqué, ponte una carita triste y decir, no puedo seguir avanzando si no aprendo lo que necesito. A lo mejor pueden pensar que estoy enojada. No estoy enojada. A mí lo que ocurre es que en lugar de enojarme, me da tristeza. Me da tristeza porque, aunque no acepto la responsabilidad, ¿por qué? Porque yo doy una instrucción como profesora. ¿Por qué? Porque en el programa viene. ¿Por qué? Porque ven ustedes que lo estamos ocupando. Por supuesto que me da tristeza. Me da tristeza porque hay muchas interpretaciones para eso. Y las interpretaciones pueden ser que de alguna manera no logro yo, ¿verdad? En mi trabajo hacia ustedes como profesora, a lo mejor como que sembrar algo para que se motiven a aprender tantas cosas que tenemos que aprender. No nada más de fisiología, por supuesto. Entonces termino mi comentario porque ya se termina casi la clase. Fíjense, jóvenes,
regreso al calcio, ¿verdad? Aumento del calcio intracelular. Pues ahora tienes más que aprender. Te lo vas a aprender porque eso tiene aplicación clínica. Tiene aplicación clínica. En miligramos por decilitro, que es lo mismo que por ciento. Ya lo explicamos. Ahora te lo vas a aprender en miliequivalentes por litro. Esa es otra, ¿sí? Y además, el tercero, te lo vas a aprender en milimoles por litro, porque así es como te lo va a reportar el laboratorio. ¿Verdad? Un par de minutos para acabar. Requisito 1, claro, que el calcio intracelular aumente. Todos los libros nos dicen, con valor exponencial molar. Y entonces, el calcio aumenta, y ahora sí, escríbelo para que te lo aprendas si no lo has hecho. Basal en reposo, menor de 10 a la menos 7 molar. Es decir, M mayúscula. No hay necesidad de poner molar. M mayúscula. ¿Hasta cuánto debe de aumentar? 2 por 10 a la menos 4. Molar. Lo último que escuchamos, no me acuerdo si fue Shirel o Lisette o Carla, era, ¿verdad? Relacionado con este hecho, jóvenes. Ese aumento es exagerado. Es exagerado, ¿verdad? Más de 500 veces. Y en realidad es como que un mecanismo de seguridad que mi organismo, mis músculos esqueléticos tienen como para garantizar, ¿verdad? Que por falta de calcio va a ser muy difícil que el músculo no se contraiga. Calcio intracelular, fíjense, calcio intracelular. Es un factor de seguridad que aumente tanto. Concluyo esto, porque los libros mismos lo dicen. ¿Con cuánto sería suficiente que el calcio aumentara para que la fibra se contrajera? Un exponente, jóvenes, con que cambiara de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6. Con eso sería suficiente. Y fíjense cómo va hasta 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Por qué es así? Bueno, pues mi organismo a veces tiene mecanismos que crean factores de seguridad para que no se, dijéramos, para que no interfiera con el mecanismo. Entonces, calcio es como si las cisternas, que es la fuente, porque ese es el segundo dato. ¿De dónde procede el calcio que va a ir al citosol a ese valor tan alto? Ya lo contestaron sus compañeras. De las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, que están asociadas a ese tubo transverso T del sarcolema y que crean los tres esa unidad funcional que llamamos triada, y ahí pónganle entre paréntesis. El estudio de esta triada más detallado es el tema 2.4. Apenas vamos en el 2.2. ¿Sí? Concluyo la clase porque justo falta menos de un minuto. El segundo requisito, para al menos no partir el tema. Energía metabólica, jóvenes, todos ya lo saben. Es lo mismo que estudiamos para la bomba sodio-potasio. Cuando hablamos de energía metabólica, significa que es la energía que se libera por hidrólisis de ATP. Recuerden que el ATP, cuando se hidroliza, me va a generar 3 productos. Uno de ellos, por supuesto que es ADP, porque acuérdense que si se rompe un enlace, pues en lugar de trifosfato se va a convertir en difosfato. Un producto es ADP. Por supuesto que el fosfato inorgánico, P mayúscula I. Y el tercer producto es el que ocupamos para el mecanismo de la contracción, la energía metabólica que se mide en calorías. Y que si no me acuerdo cuántas calorías genera cada enlace de alta energía, otra vez, jóvenes, ponte una cruz, una carita triste, porque te tienes que regresar a estudiarlo. Con eso vamos a empezar la clase de mañana. La clase de mañana, ¿verdad? Porque mañana tenemos que acabar este tema completito. No nada más, tenemos que avanzar al 2.3, que es el de la relajación, ¿verdad? Mañana, hoy es martes, miércoles. El jueves terminamos el capítulo. Bye, jóvenes. Hasta luego, doctora. Que la pasen bien. A leer y a estudiar todititos. Nos vemos. Mañana. Bye.